Hola a todos, buenas tardes, espero que estén muy bien. Muchas gracias por estar acá y ser partícipes de esta convocatoria. Para nosotros en Megaactivo estamos muy contentos porque pues hay bastantes usuarios que están interesados en los temas. Les cuento que la idea es que mensual podamos seguir teniendo estas capacitaciones que a ustedes les van a ayudar a resolver dudas sobre temas específicos. En este caso, pues vamos a hablar, como se los informamos, de todo el tema de liquidación de nómina. Entonces la idea es que estén pendientes de la comunidad del chat Megaactivo. Con los asesores comerciales también les vamos a estar brindando esta información para que ustedes pues se vayan capacitando. Y si tienen como esas dudas, que ustedes digan qué bueno que tuvimos capacitación en eso, también nos las pueden contar a través de los asesores comerciales. Nos pueden decir qué bueno que estos espacios se hagan y que sea sobre estos temas en específico. Entonces, en este momento les doy paso a Don Robinson. Don Robinson trabaja con nosotros, de pronto algunos les ha tocado en las diferentes capacitaciones que hemos hecho, a otros no. Él es contador, pero también es usuario hace mucho tiempo ya de Megaactivo, por tanto conoce muy bien la plataforma, es enamorado de la misma y nos va a dar como esos tips claves que nos van a servir un montón para todo el tema de liquidación de cesantías. Muchísimas gracias y le doy paso a Don Robinson. Muy buenas tardes para todos, espero se encuentren muy bien. La idea en este rato que vamos a compartir es darles una visión de todo el tema que hace referencia a la liquidación de las cesantías y los intereses por toda la plataforma de Megaactivo. Entonces, básicamente nos vamos a centrar esto en el día de hoy. Ya les voy a compartir pantalla para que lo hagamos de manera más gráfica. Bueno, entonces, como todos ya bien sabemos, vamos a entrar a lo que es este tema previo. Es muy importante que todos ustedes... Don Robinson, disculpe, yo hago una anotación que aquí Manuela también nos copió. Si tienen dudas, nosotros las vamos haciendo, respondiendo al final, la vamos copiando en el chat y de esa manera nosotros vamos recolectándolas cada una para entregárselas a Don Robinson y poderlas resolver al final de la capacitación. Bueno. Perfecto, entonces lo más importante para que vamos manejando todo este tema que tiene que ver con la liquidación de las prestaciones sociales direccionados al tema de cesantías e intereses, es muy importante que ustedes previamente hayan revisado todo lo que tiene que ver con los acumulados de la nómina, porque es muy importante acá poder tener certeza sobre eso, ya que, debido a que si hacemos una revisión exhaustiva de todo lo que tuvo que ver con el tema de salarios, de vengados, como vacaciones, bonificaciones, aquellos pagos que constituyen o no prestaciones sociales, podemos tener la certeza de que nos quedará bien liquidada la información. Por eso voy a proceder para que miremos en la ayuda de las consultas, que es el paso previo que debemos realizar. Aquí en este paso previo, lo que debemos buscar es mirar en la parte de los acumulados. Vamos a generar un informe de acumulados de todo el año, en este caso que nos compete con el año 2025. Vamos a hacer una revisión de los meses que son los que debemos tomar como parámetro para liquidar las cesantías de todo el año 2025. Entonces, simplemente el parámetro del año para buscar los acumulados. Acá procedemos a generar el informe. Entonces, una vez seleccionamos el año, el periodo con el cual vamos a tomar, él nos va a mostrar las cesantías que vamos a liquidar, nos va a mostrar los acumulados que tenemos para poder generar las cesantías y los intereses. Es muy importante por aquí que podamos hacer una revisión exhaustiva de esos devengados de cada uno de los empleados. Entonces, vamos a proceder a generar el informe para que ustedes lo puedan visualizar. Porque aquí les voy a enfatizar en algunos tipos de conceptos que debemos manejar a la hora de hacer la revisión, porque no solo es la generación por el sistema, sino también la revisión. Entonces, por ejemplo, acá tenemos para cualquier tipo de empleado unos acumulados de vengados de todo el año. Es muy importante resaltar. Podemos verificar todo lo que tiene que ver con horas ordinarias, dominicales, el tipo de salario que la persona tenga. Por ejemplo, en este caso es una persona que tiene un salario integral.
pasamos a un segundo colaborador en el que nos puede mostrar que él manejó estos acumulados de horas ordinarias, dominicales, horas nocturnas, sus respectivos recargos, lo que manejó como incapacidades. También es muy importante tener presente la liquidación, que si estos personas Disculpe, don Robinson, durante... me están Sí, informando que no se está viendo bien la pantalla, entonces de pronto se le congeló, vamos a que mirar no se ve nuevamente. el informe. De pronto si le damos compartir todas. Dame un segundito. Entonces, ahora sí, vamos a realizar una revisión exhaustiva de todos los devengados que tuvimos durante el año. Entonces, lo más importante acá es poder hacer la revisión de todo lo concerniente a los devengados de horas ordinarias, dominicales, lo que tiene que ver con recargos, bonificaciones, el mismo auxilio de transporte, incapacidades. Es muy importante en esta parte también corroborar que se hayan liquidado bien lo que tiene que ver con el tema de vacaciones en tiempo, porque recordemos que estas vacaciones en tiempo hacen parte del salario en el momento en que la persona en determinado periodo, determinado mes, esta persona sale a vacaciones, ese devengado hace parte de su salario para que no tener ningún tipo de inconveniente o liquidar un menor valor. Entonces tenemos que estar muy pendientes de esa información, que también se hayan liquidado las respectivas vacaciones por el sistema. ¿Qué otros tips se les puede dar frente a esto? Recordemos también cuando se pagan licencias no remuneradas, el sistema como tal nos muestra estos ítems. Aquí hay que tener en cuenta algo, el sistema nos muestra como tal los ítems de licencias no remuneradas como un espacio en blanco, más él no lo muestra en horas. Cuando liquidamos las cesantías, nos aparecen estas personas, puede aparecer que durante el año dice, sí, trabajo los 360 días, pero al momento del sistema hacer la liquidación, él va a tener un menor devengado. Por ejemplo, en este caso, es un caso concreto. Esta persona durante el año tuvo una licencia no remunerada por un valor de 22 horas. ¿Qué hace el sistema? Dentro de los acumulados, ya sabemos que él va a tener como tal un menor devengado durante todo el año. Entonces aquí es donde va a repercutir al momento de liquidar todo lo que tiene que ver con las cesantías y los intereses. Entonces, recalcamos nuevamente, poder tener una revisión exhaustiva para no dejar solo que el sistema ejecute, porque el sistema ejecuta el proceso, pero él lo va a ejecutar como tal solo sobre la información, solo sobre la información que él ya tiene procesada. Entonces es muy importante todo este tipo de información, hacer una revisión exhaustiva. Inclusive se les hace una recomendación. No obstante el sistema haya hecho su liquidación de las cesantías, es muy bueno hacer algunos muestreos para que de pronto ustedes puedan estar tranquilos de que se le hizo una revisión, una buena auditoría. Lo que hacíamos mención hace un momento, todos los devengados que hacen parte de una persona, su salario, su prima de servicio, estos son todos los acumulados del año, más el sistema ya tiene parametrizado cuáles son los tipos de devengados que son los que van a ingresar. En este caso, por ejemplo, miramos este empleado, fue liquidado sus vacaciones en tiempo, estos valores van a corresponder al salario que la persona en su momento, cuando salió a vacaciones, va a tener este acumulado también. Las vacaciones en dinero simplemente las muestra parte del acumulado, pero recordemos que estas vacaciones en dinero no hacen parte de los devengados para las liquidaciones de prestaciones. Una vez revisado toda esta parte de los acumulados, vamos a proceder a hacer la liquidación de las prestaciones sociales de las cesantías. Entonces vamos a ir al sistema, vamos a salir de acá, vamos a liquidar, de decirle al sistema que nos liquide las prestaciones sociales. Como sabemos, cargamos, bueno, también hay que tener muy presente haber realizado en la configuración de cada uno de los empleados, tener muy bien cuáles empleados no hacen parte ya de la empresa, entonces los cuales tienen que estar en un estado inactivo o retirados para que el sistema también por defecto no nos vaya a hacer una liquidación de este tipo de personal que ya no tiene ningún vínculo laboral con la empresa. Como nosotros podemos realizar la liquidación de prestaciones sociales a nivel individual, en este momento, como vamos a hablar de las cesantías e intereses de todo el personal de la empresa,
Simplemente nos vamos a direccionar en el botón de la parte superior donde nos dice cesantías para proceder a hacer la liquidación. En esta liquidación él nos sugiere un empleado inicial o un empleado final. Acá es porque vamos a proceder a realizar la liquidación de todo el personal que tiene derecho a las cesantías por el año 2025. Recordemos muy bien que nosotros podemos hacer aquí una prueba, un muestreo en el sistema, en el cual simplemente un muestreo inicial va a ser una liquidación provisional, para que podamos más o menos tener una realidad para hacer una revisión. Entonces, en ese caso, vamos a proceder con la fecha inicial, que nos va a corresponder al 1 de enero del año 2025, hasta el periodo final, que sería diciembre 30 del año 2025, que es nuestro periodo de calendario de 360 días. Aquí ya simplemente para efectos de la liquidación que nos aparezca la fecha de corte es donde nosotros vamos a asignar que realice el pago. En estos momentos necesitaríamos hacer la liquidación para lo concerniente a esta última quincena del mes de enero. Entonces le damos como fecha de corte ese último día donde nosotros queremos que nos aparezca la información. Aquí procedemos simplemente a darle liquidar. Este botón de pagar cesantías es cuando ya hemos hecho una revisión y realmente queremos que esta información ya el sistema lo cargue, porque una vez le damos liquidación de cesantías con el chulito en la pagar cesantías, ya esta información se va para todos los acumulados de la base de datos del sistema. En este momento vamos a proceder a liquidar provisionalmente las cesantías. Nosotros una vez al hacer el sistema nos muestra la fecha inicial que nosotros le asignamos. Nos muestra desde el año 2025, desde el primer día hábil laboral del año hasta el último día en que termina nuestro periodo, que vamos a asignar lo que son todos los pagos laborales. La fecha de corte que nosotros decidimos asignarle para que nos aparecieran nuestras colillas. El por defecto del sistema, como nosotros ya hemos hecho una configuración inicial del empleado cuando le decimos la fecha en que ingresó a la empresa, entonces el sistema internamente ya tiene este récord para poder, cuando nosotros demos el rango de liquidación, el suministrarnos la información de cuántos días efectivamente trabajó el empleado. Él nos dice, los días que trabajo, lo que les mencionaba anteriormente, el sistema nos va a mostrar que independiente que la persona haya tenido licencias no remuneradas, el sistema va a asumir que trabajó los 360 días del año porque aún sigue vinculado con la empresa. Pero lo que les mencionaba, si él dentro de los acumulados, el empleado tuvo, como es el caso de las licencias no remuneradas, esto se le va a ver afectado directamente al momento de tener su base, su salario promedio, se va a ver afectado por estas licencias no remuneradas. Entonces, en este momento el sistema ya nos muestra, por ejemplo, en el caso de este empleado, trabajó 360 días. Días a pagar que le corresponden de cesantías serían 30 días. Él nos muestra un valor hora promedio, un valor día promedio, y él nos muestra el valor de las cesantías liquidadas a esta persona. Cuando venimos de años anteriores y las personas tienen algún tipo de historial, cuando la empresa ya viene trabajando en años anteriores con Megaactivo, en el programa, en la parte de nómina, él nos va mostrando una información que él trabajó anteriormente. Entonces simplemente él ya nos muestra anticipos que se tuvieron con anterioridad, y una vez nos liquida, aquí nos muestra la liquidación de todo lo concerniente a saldo de cesantías, y a su vez el sistema en el mismo procedimiento nos muestra los intereses liquidados. Esta información, sí, pero como les digo, con cada uno de los empleados, él nos suministra la información detallada de los días trabajados. Acá podemos cotejar, muy importante cotejar fecha de inicio de contratos hasta la fecha final en que vamos a hacer las liquidaciones. Podemos también ir a revisar esos tipos de salarios que tenemos devengados de estas personas, y esta sería la liquidación básica que haría el sistema. ¿Qué vamos a hacer frente a esto entonces para poder tener una herramienta de liquidación? Entonces, ya hicimos un muestreo inicial de nuestra liquidación de las cesantías. Vamos a proceder a liquidarla. Encontramos que nuestra información es consistente, la vamos a liquidar efectivamente. Entonces, al nosotros darle pagar cesantías, ya el sistema nos lo va a liquidar y nos va a permitir
poder ir a mirar la información más detalladamente. Para poder mirar esta información más detalladamente, vamos nuevamente al menú de inicio, vamos a consultas, vamos a ver actualización en este momento, vamos a consultas. En estas consultas vamos a ir a mirar, seleccionar el icono de prestaciones, informes, prestaciones. Aquí nosotros nos vamos a dirigir al ítem de cesantías. En este ítem de cesantías, él nos va a traer un detalle de lo que el sistema liquidó como tal. Vamos a bajar este informe a un Excel para que ustedes puedan visualizar la manera en que saca el informe, en que ustedes pueden hacer sus auditorías o incluso pueden utilizar este mismo informe para hacer algún tipo de modificación que ustedes requieran. Aquí en este informe, el sistema nos muestra más detalladamente la información que él extractó. Entonces, por ejemplo, ya este es el informe que nos saca el sistema, donde nos muestra pues, datos básicos de ya que tienen generado el sistema Megaactivo y nos viene acá y nos da un detalle más adecuado de decirnos qué fecha de ingreso tuvo el empleado, hasta cuál fecha inicial, fecha de ingreso, o sea, esta fecha de ingreso es desde que el empleado esté en la empresa, la fecha inicial en que él va a tomar las prestaciones. Entonces, como le dijimos, desde el 1 de enero del año 2025 hasta la fecha final del 2025, 12/30. La fecha de corte es donde nosotros vamos a plasmar esta liquidación. Él por cada uno de los empleados nos va a suministrar la información de decirnos a cuántos días de cesantías tiene derecho. Nos muestra también adicionalmente los días trabajados durante ese año. Como podemos visualizar, los empleados que hayan ingresado posteriormente al 1 de enero del año 2025, él nos va mostrando cuál es el factor de días trabajados totales durante el año y en los días que tiene derecho a las prestaciones. Nos muestra un valor promedio hora o un valor promedio día y el salario promedio, el sistema lo saca con base en los acumulados de todo el año. Por eso recalcamos tanto, es muy importante poder hacer una revisión exhaustiva, no solo por decir en el día de hoy 30 que vamos a liquidar los intereses, es muy bueno ir haciendo este sondeo antes de finalizar el año para poder ir revisando cómo se encuentran nuestros acumulados, dado que en el caso en que nos falten, por ejemplo, algunas vacaciones por registrar, ya sabemos que ese salario promedio de alguna de estas personas se va a ver afectado. Ya nos tendría que, o lo podríamos modificando los acumulados del sistema, o directamente si lo van a hacer manualmente, podrían ya mirar la información de esos salarios promedios para corregirlos, porque ya el sistema con base en esos salarios promedios, él nos va a mostrar la liquidación de las cesantías y la liquidación de los intereses. Hasta este momento, esto es lo que tenemos que manejar para poder hacer la liquidación de las cesantías y los intereses. De pronto, Manuela, me colaboras, de pronto podemos comenzar, porque hasta acá es el proceso básico para hacer la liquidación. Recordemos que él toma en cuenta los devengados y todos los prestacionales, como lo es el auxilio de transporte también, que él iría dentro de todas estas prestaciones. Bueno, Robinson, entonces vamos como a las preguntas, vamos abordando las preguntas que nos dan en el chat. El primero es la pregunta de don Jairo Andrés. Cuando es un empleado a destajo, donde maneja múltiples conceptos, ¿cómo asegurar que los coja todos? Bueno, recordemos que el sistema como tal nos comienza a pedir, a parametrizar cuáles son los conceptos salariales y cuáles no. Es muy importante. Todos los conceptos que son extralegales, el sistema como tal no los identifica. Él nos identifica, o sea, cuando nosotros vamos haciendo este proceso de la nómina, tenemos que tener muy claro cuáles son los conceptos que seleccionamos para la liquidación, tanto de la nómina y cuáles no. El señor nos informa que todos son salariales. Entonces, dependiendo cómo los tenemos en la nómina, cómo los ingresamos, o sea, todo lo que tenga que ver con el tema de salario, ¿cuál es la única forma de que nos afectaría? Cuando llamamos, por ejemplo, el caso de todo lo que tenga que ver con extralegal, todos los devengados que tengan el tipo de carácter extralegal son no prestacionales. Y nos podría de pronto mostrar, don Robinson, ahí cómo sería ese proceso para que le quede más claro a don Jairo.
Bueno, en este caso nos tocaría entonces con el mirar, vamos a inicio. Aquí están Ok, en el proceso de nómina, en la nómina, nosotros tenemos todo el tipo de vengados, novedades que maneja cada persona. Nosotros aquí tenemos todos los conceptos que tienen que ver con pagos laborales. Entonces acá los identificamos plenamente. Nosotros tenemos lo que son horas ordinarias, horas extras, recargos, salarios integrales, descansos compensatorios. Recordemos, empiezan licencias no remuneradas, toda esta parte entra a salarios. Podemos, por ejemplo, mirar acá, es muy claro, bonificación salarial, bonificaciones no salarial, primas extralegales. Recordemos, vacaciones en dinero no son prestacionales. Cualquier tipo de auxilio no salarial también nos devenga. Entonces es muy importante cuando ellos están pagando la nómina, los conceptos básicos ordinarios que nosotros manejamos son los que nos afectan. De pronto en la selección ya de estos conceptos, cuando ellos están liquidando la nómina, es muy importante, pero los conceptos básicos que manejamos de horas ordinarias, dominicales, horas extras y recargos, todo este tipo de devengados son prestacionales. Como también lo incluye el auxilio de transporte en lo concerniente a la liquidación de cesantías e intereses. perfecto, Robinson. También la empresa Casa Bijao nos hace la siguiente pregunta. Tengo un empleado que termina contrato en enero. ¿Cómo podría tener en la liquidación de las cesantías del 2025 y lo que va del 2026? En este caso tendríamos que hacer dos procesos de liquidación. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que al corte del año, el 31 de diciembre del 2025, teníamos un salario y ya para el año 2026 tendría la variación del salario en el caso de que la persona tenga el salario mínimo actual vigente. Entonces tenemos que hacer las dos liquidaciones, una liquidación con corte a diciembre y la otra liquidación con el corte al salario actual, hacer esta liquidación de prestaciones sociales. Ya sería el periodo que tendríamos que tomar para esta nueva liquidación, sería desde el 1 de enero del año 2026 hasta la fecha de corte. La misma empresa para esta pregunta nos dice, los dos se pueden reflejar en la misma quincena. Recordemos que lo que nos hace reflejarlo en la misma quincena es cuando le damos la fecha de corte. Voy a mostrarles cuando manejamos la fecha de corte, cuando estamos haciendo la liquidación de las prestaciones. Miremos cualquier empleado por defecto, por ejemplo las cesantías. Esta fecha de corte es la que nos determina dónde va a estar reflejada la información. La fecha de corte que le demos acá es la que nos indica si la información va a ir en la primera quincena, por decirlo en el caso de periodos quincenales, o en la segunda quincena. Esto es muy importante saber dónde lo vamos a dirigir. Esto es lo que nos marca como tal que nos lleve la información allá directamente. Perfecto, don Robinson. Tenemos otra pregunta de la empresa Negocios Rockefeller. Nos dice, si las cesantías no se consignaron en enero, pero los intereses sí se pagaron, ¿cómo se reporta la nómina electrónica? Bueno, aquí es muy importante tener presente que se supone que teníamos que haber realizado la liquidación independiente que se haya realizado el pago. Fue muy importante para el tema de la nómina electrónica haberlo mostrado. En el caso de que de pronto no se hayan reflejado estos valores, nos tocaría ingresar manualmente al periodo para asignarle uno a uno a los empleados este tipo de novedad. Lo ideal es liquidarlo por el sistema. Si no lo hacemos, ya sabemos que podemos entrar a cada una de las colillas a modificar la información. La otra empresa, la empresa San Gotardo, nos dice, y no se tienen en cuenta los subsidios de transporte. Sí, el sistema como tal, recordemos que para el tema de prestaciones sociales, lo que tiene que ver con cesantías, más intereses y lo que tiene que ver con la prima, el sistema sí toma el auxilio de transporte. Para la única que excluye el auxilio de transporte es para la liquidación de vacaciones, tanto en tiempo como en dinero. Perfecto.
La empresa Agromiel del Toro nos dice, empleado inicial y final, no entendió muy bien qué hay que colocar. Ah, bueno, vamos entonces para allá. Empleado inicial, en este caso, si nosotros vamos a hacer la liquidación uno a uno de los empleados, simplemente nos dirigimos al empleado y lo hacemos manualmente. En el caso de que nosotros vamos a hacer las cesantías de todo el personal de la empresa, simplemente aquí, si de pronto, esto que hace referencia, algunas empresas tienen una codificación de los empleados. En el caso de que no lo tengamos, simplemente el empleado inicial al empleado final dice desde el 0 hasta el 99, él toma todo el rango de empleados que estén en la empresa laborando y que tengan derecho a las prestaciones sociales, cesantías e intereses durante ese rango que nosotros le vamos a dar al sistema. Por eso es que es empleado inicial y final, para no tener que hacer uno a uno cada una de las liquidaciones de los empleados. Don Robinson, la empresa Compras Vitrinas Antioquia nos dice, ¿el salario al mínimo se le debe cambiar a cada empleado o puede ser en conjunto? Podemos hacerlo también en conjunto. Recordemos que el sistema tiene dentro de la parametrización todo lo que tiene que ser la actualización del salario. Vamos a mirar en la configuración directamente. Nosotros acá tenemos una herramienta. Vamos, entonces nos dirigimos. Inicio, donde está la configuración de los empleados, y aquí donde está la herramienta que tiene la llavecita, él nos dice que aquí cómo podemos aplicar la variación, sea un aumento en valor o en un aumento porcentual. Esta herramienta, pues hay que tener mucho cuidado, no todas las empresas deciden que van a hacer el mismo incremento porcentual o también en valor, pero por acá se podría hacer, y mire que también nos dice, desde qué código inicial hasta qué código final ustedes necesitan hacer el cambio y a partir de qué fecha requieren el cambio del salario. La empresa Agromiel del Toro nos dice, es necesario que las cesantías queden en la nómina de diciembre. Bueno, pero acá tenemos que ver, por ejemplo, acá recordemos que en la nómina electrónica que nosotros tenemos en Megaactivo, nosotros podemos hacer una liquidación de cualquier tipo de empleado y también podemos utilizar la herramienta que tenemos con el sistema en la nómina electrónica. No necesariamente tiene que quedar a diciembre 30. Lo que pasa es que ahí tenemos una diferencia. Unos contadores dicen que sí, otros dicen no es necesario. Simplemente yo la asigno en el momento que lo pague. Recordemos que, por ejemplo, acá cuando vamos a hacer el envío de la nómina electrónica, el sistema que nos da la potestad de incluir esas provisiones. Entonces nosotros todo el año estamos incluyéndole, diciéndole a la DIAN, mi empleado al final del año, este es el monto de cesantías e intereses, todas las prestaciones que va a tener acumuladas. Recordemos que es muy importante en este caso, podemos corroborar que cuando seleccionamos incluir provisiones, antes de enviar la nómina electrónica, el sistema que nos muestra todos los devengados, en este caso no tenemos los devengados de los empleados, vamos a mirar un periodo anterior, los devengados de los empleados, y a su vez el sistema nos muestra todo el tema que tiene que ver con prestaciones sociales. O sea, nos carga las provisiones, que es lo que nosotros también necesitamos mostrarle a la DIAN. Vamos a mirar si no esté. Por ejemplo, en este caso, provisión de vacaciones, este empleado solo tiene lo que son vacaciones. No todos están configurados, pero por lo general cuando damos esta asignación de incluir provisiones, el sistema nos hace el cálculo según el salario que la persona devengó durante el mes y toda la parte prestacional. Él nos muestra como tal todos los ítems de provisión de cesantías, intereses, prima y vacaciones. Perfecto. ¿Otros tienen alguna pregunta que quieran dar en este espacio? Todavía tenemos tiempo para... Aquí don Jairo nos dice, acabo de realizar el procedimiento con los que estuvieron todo el año, lo calcula bien, pero los que ingresaron, por ejemplo, el 25 de marzo, el sistema da un poco más alto. Bueno, en este caso sería muy bueno hacer la revisión de cómo tiene todo el tema de vengados. El informe que sacamos para previsualizarlo, ya lo que fue esta liquidación de las prestaciones, de pronto mirar acá cuáles son el acumulado que el sistema le está tomando. O sea, primero puede descargar los acumulados, que fue lo que les mostramos inicialmente, y después descargar esta plantilla en Excel para que corroboren
lo que son todos los tiempos que le está asignando el sistema a los empleados. Es muy importante mirar de pronto cómo están también las asignaciones de estos empleados, toda la configuración del empleado y corroborar los devengados que tuvieron para poder hacer la revisión. Él nos informa que como en marzo no tuvo salario por los cortes, no sé si esto influye en el procedimiento. Pero el sistema como tal le debería hacer el cálculo del promedio, revisarle el promedio porque él va a tomar desde la fecha de inicio del contrato hasta la fecha de liquidación de prestaciones y él disminuiría el promedio en razón o con base a que hay un menor devengado. Está todo el tiempo como tal desde que la fecha de inicio del contrato hasta la fecha de liquidación, pero los devengados fueron inferiores, por ende el salario promedio debería ser inferior. Sería muy bueno hacer esta revisión. La empresa Agromiel El Toro nos dice, si los valores no me dan y hay que corregir algún mes, hay que corregirlo, hay que volverlo a enviar a la DIAN dicha nómina. Al Pues corregir hay que volver a enviar a la DIAN dicha nómina. Pues en ese caso tendría que hacer entonces una nota de ajuste en la nómina porque tendría que verificar qué conceptos fue los que no quedaron bien. Recordemos que con el sistema en Megaactivo podemos hacer estas notas de ajuste por todos estos periodos. Aquí sí sería muy importante hacer la revisión porque si en su defecto quedaron faltando reportar las vacaciones o algunos devengados adicionales, no estaríamos siendo coherentes con la información que enviamos. Y por ende, al hacer la liquidación de las prestaciones, ahí es donde detectaron que tenían algunos faltantes de información y de acumulados y de devengados. Recordemos que es muy importante que en esos periodos en los cuales encontraron algún tipo de inconsistencia, aquí deberían hacer el recálculo de una vez hagan las correcciones, hacer el recálculo de los acumulados del mes. ¿Tienen otras dudas que podamos resolver y aprovechar este espacio? Si de pronto en temas pues quieren abrir el micrófono, también les permito para que pues puedan hablar sobre la pregunta. Es muy importante de pronto dar la recomendación a todas las personas de que debemos mirar muy bien la configuración del sistema. O sea, el sistema nos arroja información en la medida en que nosotros hagamos una buena configuración, todo lo concerniente a un empleado, a sus devengados, muy bien, ya la integración en la contabilidad, tener muy claro qué es lo que debemos manejar en la integración de nómina, de pago de prestaciones sociales, de las mismas provisiones de prestaciones sociales, porque el sistema nos permite todo esto. Simplemente tenemos que tomarnos esa pequeña tareita de mirar bien la configuración. ¿Algo más, algún tema, alguna recomendación o de pronto? Don Robinson, de pronto en esos errores comunes al momento del... Don Robinson, de pronto hay cuáles son mencionar esos errores comunes que a veces tenemos al momento de liquidar cesantías. Bueno, y que podemos como recomendaciones. Exacto, podríamos partir desde la misma configuración. Es muy importante, les voy a dar un repaso por lo que es la creación de todo lo que tiene que ver con el empleado para tenerlo muy claro. Es muy importante mirar desde la configuración de los empleados, tener muy claro, bueno, vamos a seleccionar cualquier tipo de persona. Les voy a hacer esta acotación rápida. Es muy importante los datos básicos como es la cédula, apellidos. Muy importante, fecha de ingreso. Fecha de retiro. Si no tenemos ninguna novedad de retiro de las personas, es muy importante conservar esta fecha, 01/01/1900. Recordar, el salario. Aquí
digitamos lo que tiene que ver con el salario asignado a la persona mensualmente. En el valor de la hora actual, siempre tomamos por defecto el valor de la hora, el salario dividido 240 horas. Nos dirán, pero es que este no es el monto de las horas que estamos trabajando actualmente, pero recordemos que nosotros dentro de la configuración del sistema tenemos lo que son las jornadas como están actualmente, la reducción de jornada. Entonces, en ese caso simplemente hacemos la asignación de 200, el salario dividido 240 horas para saber el valor de la hora, pero ya sabemos que en la reducción de jornada el sistema nos permite revisar esta información, que ahorita les voy a mostrar dónde lo revisan. Fecha de cambio de salarios, dejamos permanecer lo mismo. Fecha de final de contrato. Aquí es muy importante hacer una acotación. Cédula y número de afiliación. Es muy importante que estos dos sean consistentes para empleados que como tal tienen deducciones de salud y pensión. ¿Cuándo no hacemos esta asignación? Cuando tenemos empleados que son, por ejemplo, los practicantes, pero que están en etapa lectiva, porque sabemos que a ellos se les paga el 75% del salario, pero no se les hace deducciones de salud y pensión. Cuando ya ese practicante pasa a su etapa práctica, ya sí tenemos que hacer la asignación de la cédula en el número de afiliación para que le pueda hacer todas las deducciones de ley. Bueno, vamos a mirar información básica, que tenga, por ejemplo, esté asignado el dependiente económico, su cédula de ciudadanía, dependiendo del tipo de documento, el tipo de jornada, el turno, el tipo de periodo de nómina, revisar muy bien los empleados en qué estado, activo, inactivo, retirado, el tipo de contrato, su tipo de salario. Recordemos que muchas personas los tenemos con un salario que ingresa básico, pero a veces son variables en la medida en que tienen horas extras y recargos. Definir muy bien el tipo de comprobante, los empleados que como tal asignan auxilio de transporte. Seleccionar muy bien el país, el departamento, importantísimo, saber si su contabilidad la están manejando por centro de costos o la van a manejar por departamento. Recuerden que esto es muy importante para hacer el proceso de integración de la nómina, que la nómina nos dice, ¿la vas a hacer la integración con base en centro de costos o con base en departamentos? Pues esta es otra acotación muy importante. Ya lo que tiene que ver con el manejo de la hoja de vida, importantísimo la asignación de si tiene algún porcentaje de retenfuente que les sea asignado, o en el caso de personas que devengan los salarios elevados, que son las personas que se les puede hacer retención por salarios, recordemos aquí asignarle la exención tributaria, que en estos momentos todavía es del 25%, para que el sistema, cuando en algún momento las personas tengan un salario muy elevado, el sistema tenga la potestad de hacerle la reducción de la exención, porque si no el sistema le va a asignar una retención mayor. En el tema de prestaciones, recordemos también que es muy importante, bueno, si son personas que vienen de años anteriores, el sistema nos va diciendo cuál fue las últimas cesantías que a la persona se le pagaron, asignar los porcentajes de riesgos, porque también esto afecta lo que tiene que ver en la integración de la contabilidad para poder hacer las prestaciones sociales. Referir muy bien a la persona en qué fondo de pensión está, EPS, sobre todo para el momento de hacer las provisiones, toda esta información nos pueda pasar. Recordar muy bien las personas que trabajamos con autorretención de renta, que tienen la exoneración, que ya sabemos que no tenemos la cotización al SENA ni al ICBF. Esto sería en lo concerniente con los empleados. De aquí partimos que si hacemos una buena configuración de los empleados, no tenemos ningún tipo de inconveniente. Lo que les dé reducción de la jornada, lo miramos acá directamente. Acá es donde simplemente podemos mirar cambio de salarios, esto es para subir las fotos de los empleados, o reducción de jornada. Aquí es donde nosotros vamos mirando cómo está manejando la reducción de jornada la empresa. Entonces, en la medida en que nosotros hacemos esta selección, es que el sistema, independiente que nosotros le hayamos asignado las 240 horas, él va a tomar que las horas que se están trabajando directamente son las que estamos asignando aquí. De pronto este fue aquí un pequeño como paseíto que les di pero aquí es donde podemos manejar todo lo que es la reducción de jornada. Ya sabemos que ahorita en julio nos toca volver a hacer reducción de jornada, entonces simplemente el sistema nos va mostrando la reducción de jornada. ¿Qué más les muestro? Algunas personas tienen inconvenientes cuando hacen las novedades. Recordemos en las novedades que es muy importante diferenciarlas. Acá tenemos según la ley, cómo son lo que tiene que ver con el ingreso de todas estas novedades de horas extras, extraordinarias, diurnas, nocturnas. Recordemos que el sistema de aquí en estos momentos nos asigna
las horas dominicales en el porcentaje que están actualmente. Todo esto lo manejamos en esta parte. Todo lo que tiene que ver con lo que son las novedades, horas extras y recargos. El sistema nos permite manejar entonces adicional las licencias y permisos, en este caso los remunerados. Muy importante tener presente que el sistema nos permite, así como tenemos novedades en horas, también podemos tener novedades en valor, que en cualquier momento necesitamos hacer alguna novedad dentro de la nómina, lo podemos hacer por acá directamente, como son muchas veces cuando se da una bonificación extralegal, lo podemos hacer por acá simplemente adicionando el concepto. Recordar que en el tema de incapacidades, este módulo maneja tanto incapacidades como para ingresar las licencias no remuneradas. Aquí también es donde hacemos el procedimiento. Ya podemos simplemente mirar en los conceptos, mire que aquí te noto los conceptos básicos de incapacidades y adicional nos dice, por aquí también ingresas la licencia no remunerada. Simplemente ingresan fecha inicial de la novedad, fecha final, y el sistema les va a hacer el cálculo y él se va a ver reflejado en la colilla. En las colillas les va a aparecer X cantidad de horas, pero sin valor. Esto es lo que ya cuando al momento de realizar anualmente la liquidación de prestaciones sociales, él muestra el tiempo si la persona estuvo, por decir, los 360 días del año, pero él le va a disminuir los devengados porque la persona, cuando tuvo esta licencia no remunerada, no tuvo devengados, por ende va a ser un salario promedio inferior al tú asignarle al él hacer la revisión de todo el periodo que estuvo laborando la persona. Y aquí pueden mirar un resumen de novedades. ¿Qué más adicional a esto? La liquidación, pues ya es un tema muy básico en que tenemos que cada uno determinar el periodo en que tenemos para hacer la liquidación. Adicional a esto, también, ¿qué podemos revisar? Podemos tener muy presente en esas liquidaciones de las nóminas, tener presente qué periodos vamos a seleccionar, siempre tener presente hacer liquidaciones de auxilios de transporte, que es algo también muy importante para esto. Las novedades que tienen que manejar en toda la nómina. Ustedes pueden hacer recálculos de esta misma nómina, simplemente es tener presente que si van a hacer una liquidación de una nómina, y requieren hacer algún tipo de modificación, es muy importante que ustedes puedan hacer la modificación. En este caso, por ejemplo, revisar los acumulados. Si tienen que tener alguna modificación, es muy importante que estos acumulados en utilidades, eliminar acumulados. Esto es lo que sucede, por ejemplo, si alguna nómina nos liquidó algo por error o nos quedó faltando algo, simplemente podemos hacer. Si es algo que nos tiene que dificultades, por ejemplo, cuando las personas suben estas plantillas de las novedades en horas y tuvieron algún problema con la liquidación, algún error, es muy, muy importante que puedan deshacer, por ejemplo, esa quincena. Pueden deshacer esa quincena y nuevamente subir la información para que les cargue los acumulados. Entonces, esto es como un pequeño paseíto. Muy importante la revisión del tema de la nómina electrónica. Recordemos que el sistema como tal, nosotros no tenemos aquí que hacer ningún proceso de decirle al sistema, venga, tráigame todos los devengados. Simplemente al sistema nosotros le seleccionamos el año, le seleccionamos el mes y él como tal nos va a traer todos los acumulados que tuvo la persona durante el mes, todo lo que tuvo que ver con devengados y deducciones. Y esta información es la que nosotros vamos a enviar como nómina electrónica. Adicional, la empresa tiene la opción si incluye o no. Algunas personas dicen quiero incluir las prestaciones, provisiones de prestaciones, otros dicen que no. En el proceso de contabilidad es muy importante diferenciar algo. El sistema como tal nos permite hacer la configuración. Entonces el sistema al hacer la configuración, él nos dice, la primera opción es configurar la nómina general, todo lo que tiene que ver con devengados y salarios de las personas. Demos un segundito. Esta segunda opción que dice prestaciones sociales, en este ítem no tienen que hacer la configuración de las provisiones. Él hace alusión a que en este ítem de configuración de prestaciones sociales hacemos directamente lo que tiene que ver es con el pago de prestaciones, o sea, cuáles son esas cuentas, no manejar cuentas del gasto, sino que, mira, aquí tenemos la configuración ya de nómina general. Ya sabemos que si lo manejamos por centros de costos, cada uno de los conceptos que tenemos de devengados tiene que llevarse por cada centro de costos, tiene que ser el concepto. Entonces, por ese caso, en el código de horas ordinarias diurnas, si tenemos varios centros de costos, tenemos que configurarlo de esa forma. ¿Por qué? Para que el sistema, cuando esté haciendo la integración, lleve el devengado a cada uno de los centros de costos.
en las prestaciones sociales, aquí no debemos configurarlo a nivel de gasto, porque para ese gasto vamos a utilizar el ítem de provisiones. En esta parte de prestaciones hacemos referencias a cómo manejamos nosotros el pago de esas provisiones. Por ejemplo, en este caso, nosotros debitaríamos, si fuera el caso de las cesantías consolidadas, la 2510, que sería la cuenta, contra una contrapartida que puede ser unas prestaciones por pagar. Entonces, recordemos, prestaciones sociales hace alusión al pago de prestaciones. Y ya el ítem de provisiones, él lo que nos dice es cómo vas a manejar las provisiones de la empresa. Entonces, ya aquí sería a nivel de cuentas de gasto. ¿Cuáles son las cuentas que tú manejas para hacer provisión de cesantías? Entonces, en ese caso, si es administración 510510, digámosle cesantías. La contrapartida sería las personas que manejan aún las cuentas 26 de esas provisiones o directamente las consolidadas, que son las cuentas 25. Entonces, ya sabríamos que lo que tiene que ver con provisiones de prestaciones y también de seguridad social se parametrizan en este tema de provisiones. Entonces, aquí también haríamos las provisiones, lo que tiene que ver. Los que estén exonerados de salud y de parafiscales simplemente harían la configuración acá de lo que tiene que ver con aportes a caja de compensación, a la ARL y lo que tiene que ver con las provisiones de pensión. Ya lo que les digo, cuando llegan acá, códigos, es muy importante establecer a qué comprobantes quieren ustedes dirigir la nómina, las prestaciones y las provisiones. Y por último, pasamos a la contabilidad, que es donde hacemos la integración, lo que les decíamos ahora. Si nosotros no manejamos la contabilidad ni por departamento ni por centros de costos, simplemente se deja generar la configuración para asignar la integración. En el caso en que manejen centros de costos, se selecciona este o se seleccionan los departamentos. Hasta aquí les di como un pequeño esbozo como a nivel del sistema, pero para tener muy presente todo este tipo de configuraciones para poder tener una información adecuada. Don Robinson, ya para ir cerrando, igual la empresa aquí, Agromelector, nos hace esta pregunta: ¿qué pasa cuando en la empresa las prestaciones se han ingresado por medio de estas novedades? Bueno, aquí es muy importante establecer que cuando se ingresan estas novedades, quedan en los acumulados. O sea, cuando lo hacemos manual, nos quedan en los acumulados, más no nos quedan en el historial de registro de prestaciones sociales. Por eso el deber ser es liquidar las prestaciones sociales y no ingresarlas manualmente. Esos ingresos que hacemos manualmente en la nómina es más para, por ejemplo, conceptos de devengados, algunos conceptos de deducciones. Lo ideal es hacer la liquidación de prestaciones. Antes de liquidar la nómina es muy importante hacer la liquidación de estas prestaciones sociales para que éstas se reflejen antes de hacer la liquidación de la nómina. Perfecto, muy claro todo lo que nos explica el día de hoy, don Robinson. Agradecemos a todos por este espacio, don Robinson, por su clara explicación, y a cada una de las empresas contadores que estuvieron acá por brindarnos pues este momento que sé que les va a ayudar mucho en cada una de sus cesantías y al momento pues de estar frente a estos procesos que pueden ser angustiantes. Les recordamos que vamos a seguir realizando estas capacitaciones, con pronto les vamos a estar avisando los días y las horas de los temas, y bueno, si tienen algún tema de recomendación, le pueden decir a su asesor comercial para que nosotros vamos estando con ustedes conectados. Muchísimas gracias por este espacio. De pronto, don Robinson, tenga algo que agregar al cierre. No, simplemente cualquier inquietud que tengan frente al software, es muy importante como poder primero visualizar cómo estamos realizando el proceso y ya simplemente para nosotros poder colaborarles. La idea es optimizar cada vez mejor el software y que también para ustedes sea mucho más fácil de utilizar la herramienta y que les ayude lo primordial, lograr disminuir esos tiempos de procesamiento de información. Perfecto, don Robinson. Acá, para que sepan, la próxima conexión la vamos a tener el jueves 5 de febrero a las 2:30 de la tarde sobre documento soporte. Entonces, para que se vayan preparando ustedes, los equipos, y aquí me dicen que si podemos enviar la conexión, si nosotros se las vamos a enviar.
Ya aquí doña María Elena se la enviamos y bueno, muchísimas gracias. Nos vemos entonces el próximo 5 de febrero a las 2:30 de la tarde. Bueno, un feliz Feliz resto de tarde, tarde, que se encuentre muy bien. Muchas gracias por su atención. feliz fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.